Si está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Hola, muy buenas tardes. Un gusto volver a compartir con ustedes voces de San Lorenzo y la región. En esta oportunidad vamos a estar charlando un poquito de economía, algo de lo que se habla mucho en los últimos tiempos, no solamente en los grandes medios de comunicación, sino que la realidad nos pone la obligación de hablar todo el tiempo, desde lo mínimo que es los precios en el supermercado hasta las grandes medidas que se están tomando desde el gobierno nacional y que sin duda nos tocan en la vida de todos los días. Para hablar de este tema estamos con un invitado, con Edgardo Ferrer, que es economista y con el que vamos a hablar de la situación de la economía actual y también vamos a sacarnos algunas dudas acerca de, bueno, hacia dónde se puede ir en este momento en relación a esto de la economía. Los invito a ver quiénes somos los que hacemos voces de San Lorenzo en la región y volvemos con nuestro invitado. Decíamos, vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de las medidas económicas que ha tomado el gobierno en los últimos tiempos, de cómo repercute en nuestra vida y bueno, también vamos a hablar de acerca si hay otras salidas de las que propone el gobierno nacional. Buenas tardes, Edgardo, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Bueno, en principio esto, ¿no? Se habla mucho de la economía en este momento. Se escucha mucho hablar, desde principios de año hasta ahora hemos tenido, o fines del año pasado, una cantidad de cuestiones que afectan la economía, el pacto fiscal, tarifazos, se habla de ajuste permanentemente, de que no se puede salir adelante sin ajustar, y esto sin duda repercute sobre los trabajadores principalmente. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Es real que la única salida que tenemos en este momento tiene que ver con este ajuste que propone, por ejemplo, el gobierno de Macri? Bueno, el gobierno se basa en una gran mentira en ese terreno, porque tanto los economistas de la televisión como los políticos que frecuentan la televisión, como el mismo gobierno, están diciendo que no podemos vivir más allá de nuestros recursos, más allá de lo que tenemos, y por eso la necesidad de un ajuste, llevar el déficit fiscal a cero y demás. En realidad eso es una gran mentira, porque depende. El déficit fiscal, en situación donde hay desempleo, financiado con préstamos, por ejemplo, o con emisión, puede significar una cosa buena, porque puede aumentar la demanda de bienes y eso puede aumentar la producción y por lo tanto levantar el nivel de actividad. Es distinto cuando se emite dinero en una situación en donde, pleno empleo, en donde el resultado puede ser inflacionario, que es lo que ha ocurrido frecuentemente. En realidad, el problema no está situado en el déficit fiscal. El problema en la Argentina es un problema estructural que desemboca en el sector externo. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay un sistema de propiedad tal que obliga permanentemente a pagar una suerte de tributo a los sectores que controlan lo principal de los medios de producción y de la tierra y del capital. Si nosotros, por ejemplo, sabemos todos que de la producción de soja hay 1.700 productores, propietarios de campos, fondos de inversión, que controlan el 55% de la soja, es decir, una gran concentración
de la propiedad agraria. Esa gran concentración les permite a estos propietarios exigir un sobreprecio sobre los productos que venden. Caso contrario, si no se les satisface sus exigencias, quitan producción. A la vez, en el resto de los sectores, en la industria, en los bancos, los servicios, están en lo principal controlados por el capital extranjero. Por ejemplo, hay un informe del INDEC del año 2014 sobre las 500 principales empresas de la Argentina, de las cuales 315 son extranjeras. Y del resto, la mayoría tiene algún tipo de vinculación con el capital extranjero. ¿Y qué sucede para un país como el nuestro? Que ese capital extranjero solo reinvierte una pequeña parte de sus superganancias en la Argentina, porque este es un país chico y por lo general son corporaciones que planean sus negocios a escala internacional. Entonces, lo principal de sus ganancias las retiran del país. Van a crear empleo en el exterior, no en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Que en el sector externo tenemos exportaciones agrícolas, siguen siendo agrarias, lo principal de nuestras exportaciones, tal como eran a principios del siglo XX. Y tenemos, por el otro lado, una demanda de divisas, de importaciones del sector industrial, de las industrias, que son importadoras porque no se ha logrado una integración, un proceso de desarrollo industrial integrado, sino más bien desarticulado. Y por lo tanto es una industria demandante de importaciones, de divisas que provee el campo, que compite también con las ganancias del capital extranjero que quiere remitir sus utilidades al exterior, y compite también con los intereses de la deuda externa de la Argentina, que quiere cobrarse, la banca internacional quiere cobrarse sus intereses. Entonces tenemos un sector externo, no sé si estoy siendo claro, en donde la oferta de divisas está dada por el campo, controlada por un pequeño grupo de grandes propietarios, y una demanda de divisas de la cual depende la actividad industrial, pero también depende la satisfacción de las exigencias del capital extranjero, que periódicamente supera la oferta de divisas que provee el campo. Por lo tanto, la economía argentina llega periódicamente y recurrentemente a crisis en el sector externo, que obliga a buscar una solución. El problema entonces no está en el presupuesto del Estado, en el déficit, bien puede tener aspectos negativos, que habrá que verlos, sino principalmente en el sector externo. Tenemos crisis recurrentes en la Argentina prácticamente desde la década del 30, desde que se avanzó en la industrialización, que consisten precisamente en esto: insuficiencia de divisas para atender las exigencias del desarrollo industrial y las exigencias del capital extranjero, que exige divisas para remitir sus ganancias al exterior. Edgardo, ¿y qué significa la toma de la deuda externa en este momento a través del Fondo Monetario Internacional? Bueno, porque ese es otro de los mitos, que sin el fondo, sin ese préstamo no puede subsistir. Bueno, primero habría que decir otra cosa en relación al endeudamiento del gobierno de Macri. Sí. El gobierno de Macri en 2 años y medio elevó el endeudamiento en 160.000 millones de dólares. El argumento que han dado para este endeudamiento era que tenían que cubrir el déficit presupuestario. Sí. Falso, porque lo principal del déficit presupuestario es en pesos. No necesitaban dólares para cubrir ese déficit presupuestario. En realidad, el objetivo de este fuerte endeudamiento era sostener esa situación en el sector externo, que venía con dificultades desde los tiempos del kirchnerismo, porque ya el kirchnerismo desde el 2011 venía con problemas en el sector externo, de allí el cepo y otras medidas, y por lo tanto tomaron una gran cantidad de deudas para permitir la salida de esos fondos extranjeros y el pago de intereses y demás que estaban pesando sobre el sector externo. Es decir, se tomó deuda para facilitar la salida de capital. A tal punto que ellos tomaron el gobierno fue en diciembre de 2015, devaluaron, y
30, 60, 90 días siguientes, tomaron una enorme cantidad de deuda, fueron a pagarle a los fondos buitres con esa deuda que tomaron y permitieron una tremenda salida de capitales que estaban retenidos, de capitales, de ganancias de capitales que estaban retenidos. Fue una especie de atracón que se tomaron los sectores que controlan la economía argentina. Tomaron deuda para retirar sus ganancias y tomaron deuda y hicieron una devaluación con una gran cambio en los precios relativos, porque al devaluar favoreces a los sectores exportadores, a los propietarios de campos, más las empresas que exportan, y perjudicás a los trabajadores asalariados, a los jubilados, a los pequeños y medianos comerciantes. Hicieron una gran modificación en los precios relativos para favorecer la renta extraordinaria de los sectores que controlan la actividad agraria. Ahora, yo pensaba, hablamos hace un momentito fuera de cámara, tanto se criticaba, y este gobierno también, que fue uno de los críticos del doble discurso del kirchnerismo, que era real, que existía, pero ahora este gobierno, cae exactamente en lo mismo, de una manera más virulenta, creo, porque en realidad todo el tiempo se está diciendo que esto es para la mejora del país. Y esto que explicás vos tan claramente, por ejemplo, que la toma de la deuda es entrada de dinero de afuera para facilitar la salida de divisas, no genera empleo, no genera producción. O sea que acrecienta la situación crítica que vive la población. Exactamente, exactamente. ¿Y de qué manera eso se puede revertir en realidad? Porque el gobierno da como salida esto al pueblo, nos dice que es lo único que se puede hacer, que se está haciendo bien, que va a ser la salida para que estemos mejor. Sin embargo, todos los que pertenecemos a la clase trabajadora nos damos cuenta que evidentemente vamos por un camino donde se nos ensancha la calle cada vez más, se nos angosta. Perdón. Claro, se nos angosta. Sí, sí, básicamente ellos... este es un gobierno que tal vez para tener más claro el tema teníamos que decir quiénes son, hablar un poco sobre quiénes son, ¿cierto? En un momento dado, por ejemplo, entre los funcionarios del Gobierno Nacional había 37 representantes del capital financiero internacional. Gente que ha trabajado y que trabaja para los bancos extranjeros, para fondos de inversión. Tenemos propietarios de grandes campos, como el secretario de Agricultura. Tenemos representantes de empresas extranjeras, como teníamos en distintos sectores. Entonces, es un gobierno que expresa lo más duro y tradicional de los sectores que controlan la economía argentina históricamente. Y no vinieron acá a tomar un par de mediditas para salir del paso. Ahora han ido al Fondo Monetario porque estaban en situación de default. Era tal el tamaño de la deuda externa que tomaron que no tenían capacidad de repago. Eso fue evidente a partir de diciembre de este año. Y no tuvieron otra salida desde el punto de vista de sus intereses que ir al Fondo Monetario, quien lanzó este stand-by por 57.000 millones de dólares al solo efecto de evitar la cesación de pago del gobierno argentino y asegurar que este gobierno pueda pagar los intereses de la deuda a la banca internacional y a los fondos de inversión internacionales, a ese solo efecto. Pero el resultado ha sido un agravamiento de todas ¿cómo diríamos?, los desequilibrios que venía arrastrando el gobierno kirchnerista, que ya tenía un gran desequilibrio en el sector externo, que no había podido reducir el desempleo más abajo del 8 y pico %. Nunca en la Argentina se volvió al 3,5% de la desocupación que había en el 1975. Todos los gobiernos posteriores llegamos a tasas de desocupación del 20, etc. Es decir, el gobierno con sus medidas agravó todos estos desequilibrios, apuntando, en mi opinión, a un objetivo estratégico que es ir simplificando la economía argentina, podándola de todos los sectores productivos, no exportadores, aquellos que alimentan el mercado interno, allí donde anidan los sindicatos, y buscar una Argentina, volver al viejo esquema, el sueño de los sectores que controlan la economía argentina, que es la economía
Argentina agroexportadora, un poco más que pasto y vacas, ¿no? Con soja, con energía, si es que lo logran con vaca muerta, con minería, algo más, y alguna industrialización vinculada al procesamiento de productos primarios, no más allá. Basta de metalmecánica, basta de industria siderúrgica, basta de textiles, basta de zapatos, todo eso hay que traerlo de afuera. Ese es el esquema al que apuntan de largo plazo. Bien, digamos que... El de corto es zafar del default. Sí. El de mediano... Eso se ve que esos son los que gastaron más de lo que podían pagar entonces, ¿no? Claro, claro. No la gente. Ellos son los que gastaron, exacto. Es decir, todo lo que hicieron fue profundizar los desequilibrios y volcar a la Argentina la crisis actual. Bien. Esto es hacia lo que apunta el gobierno. Después le vamos a pegar otra pequeña vuelta, pero ahora vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a ver si podemos conversar acerca de, bueno, si habría otras posibilidades para la Argentina. Evidentemente, como planteaba Edgardo, este es un gobierno que tiene una política que apunta a un sector minoritario del país, pero seguramente hay una salida distinta que serviría para la mayor cantidad de gente en la Argentina. Vamos a una pausa y volvemos. Así está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación. Seguimos en Voces de San Lorenzo y la región. Nosotros muchas veces aquí en el programa hemos hablado de distintas situaciones y de distintas circunstancias que se han vivido en el país durante este año a raíz de las medidas del gobierno de Macri, y siempre hemos dicho que nos encontramos que por un lado, bueno, está este gobierno que toma determinadas decisiones que influyen de un modo negativo para la población, pero que del otro lado se encuentra con un pueblo que pelea, ¿no? Por muchas cuestiones, pasó con el cambio de las jubilaciones, ha pasado con todas las medidas que se toman en relación al trabajo, todavía les queda por tratar la ley de trabajo, la ley laboral. Bueno, entonces, de esto queremos hablar. ¿Hacia dónde apunta? Recién veníamos diciendo, apunta a un sector y lamentablemente hay cuestiones de crisis que se van profundizando. El tema del desempleo sigue siendo lamentablemente la noticia de los últimos meses, que se ha profundizado, pero digamos, ¿cuáles serían otras salidas que posibilitarían que la Argentina avance de un modo diferente, que no sea el pueblo el que paga el costo, el que pierda? Bueno, habría que ver concretamente las medidas que han estado tomando en el último tiempo. Básicamente este llamado Plan Doble Cero, este acuerdo con el Fondo Monetario, este endeudamiento de 57.000 millones de dólares, trajo incluido la obligación de la emisión monetaria cero en el año 2019 y el déficit cero, por eso Plan Doble Cero, ¿no? Claro. Y de allí la exigencia del Fondo Monetario de tener un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional implementando este ajuste. El tema es que han ido a un ajuste en donde los desequilibrios se siguen agravando. No solo lo está sufriendo el pueblo en su inmensa mayoría y gravemente, sectores gravemente afectados, sino que además están agravando esos desequilibrios macroeconómicos. Por ejemplo, han estado creando una tremenda pelota financiera, una gran bola, una gran bicicleta financiera con el tema de absorción. Para llegar a una situación de emisión monetaria cero, están emitiendo bonos del Banco Central, las famosas LELIQs, por las cuales son bonos que vencen a los 7 días y por las cuales pagan tasas de interés de arriba del 70% anual, que como los intereses se capitalizan semanalmente, representa un 105% anual de interés. Entonces, hay una mecánica que absorbe
los fondos en la especulación. Está todo volcado a la especulación, siendo los principales beneficiarios los bancos, porque estos bonos, estas LELIQ, son exclusivamente para ser tomados por los bancos, los que a su vez, para tomar esas LELIQ, toman los fondos de los depositantes a plazo fijo y en otras imposiciones. Entonces, han creado una tremenda pelota financiera, están pagando 2.400 millones de pesos diarios. No lo están pagando el Banco Central, no lo está pagando, sino que cuando vencen los papelitos, los LELIQ, emiten más LELIQ. Entonces, pero representan 2.400 millones de pesos diarios. Este esquema montado para ir a una emisión monetaria cero. Situación que va a explotar, porque en algún momento los depositantes en plazo fijo van a decir, no, dame la plata, por lo tanto los bancos van a decir ahora pagame las LELIQ, y en ese momento esta situación donde parece que el dólar artificialmente le han bajado el precio, o está tranquilo, en algún momento esto va a explotar y va a volver, y no se sabe bien hasta qué punto. Es decir, es un plan de una absoluta irresponsabilidad, podríamos decir. No solo en relación al pueblo argentino, sino en relación a la misma estabilidad macroeconómica del país. Están sometiendo al pueblo a un tremendo sufrimiento y al mismo tiempo están agravando los desequilibrios macroeconómicos, de una manera que no se va a poder sostener en el tiempo. Es decir, que no dan una solución definitiva y tampoco resuelven el problema del sector externo, porque sigue siendo muy alto el flujo de fondos que se van al exterior. Nadie invierte en la Argentina, si invierten es para meterse en la bicicleta financiera, los fondos se van al exterior. Con la devaluación bajaron los gastos de turismo al exterior y un poco las importaciones, porque se incrementó el costo, pero no, eso es transitorio, pero a su vez suben las remesas por pago de intereses. Por lo tanto, no resuelven el problema del sector externo. Y han creado una situación inflacionaria que se va a prolongar en el tiempo y se va a profundizar. No está dicho que no vayamos a una nueva hiperinflación en el momento que estalle esa bomba de LELIQ, porque ¿de dónde van a salir los fondos para pagar esa bomba financiera que están creando? El Fondo Monetario pone dólares para la deuda externa, pero no pone dólares para sostener la bomba del Banco Central. Bien. Edgardo, Sí. Nos quedan 5 minutos de programa, pero acá hay una cuestión que aparece dentro de lo que estamos hablando, que es la economía, que es la política y lo social, porque muchos de los avances que el gobierno de Macri ha hecho sobre algunas cuestiones que tienen que ver con derechos de los trabajadores del pueblo y algunas medidas económicas han retrocedido o en parte por lo que ha pasado en las calles, porque se ha luchado y demás. Independientemente de que está claro que Macri no va a tomar otras medidas que sean a favor del pueblo, sí, ¿qué cosas se podrían hacer distintas que inmediatamente podrían cambiar la situación? Bueno, el tema es, efectivamente, hay cosas que se podrían hacer para cambiar la situación. Muchas cosas se podrían hacer. Las medidas favorables al pueblo y a la nación, la principal medida que habría que tomar es sacar todos esos fondos monetarios que están volcados a la especulación y volcarlos a la producción. Claro. Eso generaría empleo, por supuesto. Eso generaría empleo y desarrollo y actividad económica, claro. ¿no? Y fondos para la pequeña y mediana industria. Para eso habría medidas que se han tomado en otros países del mundo, como la reforma monetaria de Alemania Occidental de 1948, que de un día para otro quebró la inflación y volcó los fondos a la producción. Para un desarrollo favorable de la nación tendríamos que pensar en controlar el comercio exterior. Una vez tuvimos el IAPI en tiempos de Perón, un organismo que controlaba las importaciones y las exportaciones. De manera que ese comercio, sacarlo de las manos de esas corporaciones internacionales que utilizan los mecanismos legales e ilegales para transferir sus ganancias al exterior. Basta ponerle una dificultad, por ejemplo, una traba
como les pasó en algún momento con el kirchnerismo, para remitir sus ganancias al exterior para que se acentuase la subfacturación de las exportaciones. Cargill, Argentina, le vende a Cargill de las Bahamas mercancías a un precio inferior del real, por lo tanto, después la de las Bahamas manda a China al precio real. Pero de esa manera están saliendo de la Argentina fondos sin pagar impuestos, encuentran los mecanismos, porque ellos controlan los mercados. Claro. De manera que habría que pensar en un control del comercio exterior, un control de cambios. No puede, esto que ha hecho Macri desde el primer momento, no solo la devaluación, sino acompañarla con una liberación de los movimientos de capital e incluso con permitir a las grandes corporaciones exportadoras no liquidar las divisas. Hacía 30 años que en la Argentina quien exporta tenía un plazo determinado para liquidar las divisas al Banco Central. Bueno, ahora Macri liberó eso, tienen hasta 10 años. Entonces, que entran todas en el juego especulativo, liquidan cuando les conviene, si no les conviene tienen 10 años para hacerlo. Entonces, esta situación necesita un control nacional de los movimientos de capital, un control del mercado de cambios. Y desde ya tendríamos que pensar en revisar la deuda extranjera, la deuda que ha tomado, particularmente la que ha tomado este gobierno, pero el conjunto de la deuda e ir a discutir la ilegítima, la usuraria. Hay economistas internacionales, por ejemplo Stiglitz, que analizando la situación argentina hoy dice, no, esta deuda es impagable, va a haber que hacer una moratoria, va a haber que hacer una quita. O sea, están pensando que esto desemboca en alguna situación de crisis grave de la deuda externa. Bien. En conclusión, hay una salida distinta. Habría una salida, pero habría que pensar quién está en condiciones de tomarla, ¿no es cierto? Esa es la otra cuestión que ya tiene que ver con la política en relación a quiénes serían capaces de tomar estas decisiones. Habría que pensar en otro gobierno, un gobierno popular. No para repetir la experiencia del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque la experiencia del kirchnerismo, que impulsó la demanda a través del gasto público, impulsó la demanda porque pagó subsidios, porque en algún grado levantó el empleo, pero no atacó las fuentes del problema argentino. Claro. En todo caso, cuando las empresas extranjeras querían remitir las ganancias, le puso dificultades, pero no eliminó el problema, sino que se fue acumulando hasta llegar a la situación de fines del 2015. Entonces, el tema es, si uno dice, vamos a exigir una emergencia social, una emergencia económica, vamos a tratar de resolver estas cuestiones, hay que preguntarse de dónde van a salir los fondos. Si se va a tratar de otra vuelta a la maquinita o se va a ir a ver cómo está estructurada la Argentina, cuáles son sus sistemas de propiedad, cuáles son los nudos del atraso argentino que hay que desatar. Yo soy un convencido que esto no se resuelve con un par de medidas, una por acá, otra por allá, una devaluación o un recorte a los intereses de estos grandes sectores que les permite maniobrar, reacomodarse, restar y reponerse en el poder más tarde o más temprano. Pienso que sería necesario abordar este problema de los sistemas, particularmente el capital extranjero y particularmente la gran propiedad agraria. Bien. Gracias, Edgardo, por venir. Ha sido muy claro. Seguramente te vamos a volver a invitar para seguir hablando no solo de lo coyuntural, sino de cuestiones de fondo. A ustedes muchísimas gracias por estar del otro lado. Esperamos que haya servido, como decimos siempre, para pensar juntos, en este caso, sobre lo que vivimos en relación a lo económico, pero también pensando en que hay otras salidas políticas que permitirían una vida distinta. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.